Bueno, nuevamente buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Espero que se encuentren muy bien. Saludo cordial al licenciado Reinaldo Franco Espejo, el director de la Unidad Educativa Piloto Bolivia. Muy buenas Bueno, tardes, ¿me como había escuchan mencionado todos? antes, Rudy, ¿ya estás conectado? Bueno, como decía, en este momento yo soy responsable de participación comunitaria de Cruz Roja Boliviana. En esta ocasión vamos a brindar información sobre COVID-19 y quien nos va a partir de esta información es el doctor Rudy Villarreal, quien es responsable de la unidad de salud a nivel nacional de Cruz Roja Boliviana, y también tendremos la participación del apoyo psicosocial por parte de la licenciada Glenny Yepes Chacón, quien es responsable de esta unidad a nivel nacional también para Cruz Roja Boliviana. Ya, por lo pronto, antes de iniciar, yo pediría a todos los maestros o participantes que están que vayamos a apagar los micrófonos, ya, para que no haya ningún tipo de interferencia en la capacitación. Posterior a la presentación del tema, habrá una sesión o un espacio para que hagan preguntas y también el expositor pueda responderlas. Bueno, yo dejo el espacio para que puedas iniciar. Rudy, adelante. Gracias. Y buenas tardes, gracias Paulo. ¿Me escuchan todos? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, voy a prender mi cámara un momento para que me conozcan. Yo sé que soy con barbijo, pero igual voy a hacer el intento. Entonces, muy buenas tardes a todos. Gracias Paulo por la presentación. Evidentemente vamos a hacer una recapitulación quizás de todo aquello que viene a ser la problemática del COVID-19, ¿no? Con algunas temáticas en particular. Dentro de ellas vamos a hablar un poco sobre lo que es la enfermedad, sobre lo que viene a ser la bioseguridad cabalmente con algún sustento ya un poquito más mm, técnico y la parte de la vacunación, que es lo que está como una actual coyuntura, ¿no? En este momento. Entonces, sin más que, sin más preámbulos, vamos a iniciar. Y pues bueno, entonces déjenme compartir mi pantalla y vamos a estar ya iniciando. ¿Se ve mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Perdón, doctor. ¿Se ve la pantalla? ¿Me confirman? Sí, se ve la pantalla. Doctor, un momentito. Sí. Hola, doctor. Sí, Perdón, sí, lo escucho. buenas. Va a disculpar. Buenas tardes. Estábamos queriendo que ingresen más los colegas. Van a disculpar. Soy una de las profesoras de la Comisión Pedagógica y en este momento quisiera disculpar la presencia del señor director. Él está ultimando los detalles para la entrega de la dirección al nuevo director porque él ya se está yendo. Entonces, bueno, a mí me queda decirles, pues, señores invitados, bienvenidos a este seminario. Doctor Zuri Villarreal Limas, responsable nacional de salud, y al licenciado Glenny Yepes Chacón, responsable nacional de apoyo psicosocial, ambos profesionales de la prestigiosa institución Cruz Roja. Bienvenidos otra vez y gracias por su predisposición para dar el seminario de sensibilización y concientización sobre las medidas de bioseguridad para prevenir la propagación del coronavirus COVID-19. Doctor, licenciado, bienvenidos otra vez. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y pues muchas gracias por la invitación en todo caso, por que nos han invitado para poder facilitar la presente charla, ¿no? Sabemos que en algunos momentos es un poco complicado poder llegar a cabo eh, este tipo de interacciones, pero nosotros alentamos siempre a las diferentes instituciones que muestran ese interés a que puedan seguir con ello, a que puedan tal vez ahondar esfuerzos para poder llevar un poco más de conocimiento a las personas que los rodean, ¿no? En este caso, el entorno
educando, la parte de la educación, los docentes, tutores y guías, pues son una pieza muy importante, un eslabón muy importante al momento de difundir prácticas, y no solo prácticas, ¿no? También conocimientos respecto a lo que viene a ser la actual pandemia, y de esta forma pues llevar de una mejor manera o resolver de una mejor manera, afrontar de una mejor manera lo que viene a ser la pandemia. Entonces, ya he mencionado eso y agradeciendo por la invitación y por la calurosa bienvenida, pues iniciamos, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre lo que viene a ser el COVID-19, como dije muy claramente, y respecto a qué sabemos sobre esto. Evidentemente, nosotros iniciamos y tenemos un punto de partida desde el COVID-19, ¿no? Y es algo que tal vez todos hemos visto, todos hemos trabajado al respecto, todos hemos, en algún momento hemos ahondado un poquito en el conocimiento o mínimamente hemos escuchado algo respecto a ello, ¿no? En ese sentido, nosotros nos hemos informado, pero ¿sobre qué nos hemos informado? Pues muchas veces hemos recibido información verídica, otras veces información que no es tan verídica, en fin, hay mucha información en el medio, ¿no? Y dentro de ella, pues tenemos que saber identificarla. Los puntos que vamos a tocar el día de hoy cabalmente son qué es el COVID-19, las medidas de bioseguridad que debemos afrontar y las vacunas, ¿no? Que es la actual coyuntura en el momento. Dentro del COVID-19 o la pandemia, nosotros debemos de saber o debemos de entender qué es primero, ¿no? Y si nosotros recordamos un poquito, pues sabremos y diremos que el COVID-19, primero, es una enfermedad viral. Es una enfermedad viral, ¿no? Que está arraigada a la existencia de un agente patógeno, es decir, un virus, el virus del COVID-19, que se ha descubierto, bueno, ha aparecido, según la teoría más aceptada, en la provincia de Wuhan, en China, ¿no? A través, bueno, a raíz del consumo de alimentos o de animales exóticos en un mercado. Una vez que esto se ha llevado a cabo, pues este virus ha entrado en contacto con las diferentes personas, en este caso, los pobladores de esta región, los cuales han presentado, nos dice el reporte de la OMS, una neumonía desconocida, ¿no? El primer reporte nos dice que 6 personas han presentado una neumonía desconocida. Al ser una neumonía desconocida, nosotros prácticamente nos enteramos y sabemos que ante lo desconocido no tenemos una respuesta clara, ¿no? Entonces, cuando se trata de una enfermedad desconocida, pues los diferentes servicios de salud, por así decirlo, entran en un estado de crisis, porque no saben cómo tratar esta enfermedad, porque es algo nuevo. Y muchas veces ante lo nuevo, nosotros tenemos un grado diferente de reacción. Entonces, esto nos ha llevado a un colapso prácticamente de los sistemas de salud. Este colapso de los sistemas de salud ha desembocado en un brote epidémico que posteriormente ha ido trascendiendo fronteras, llegando cabalmente a un impacto a nivel mundial, que es prácticamente la pandemia. Pero si nosotros revisamos un poquito más este detalle respecto a lo que viene a ser una pandemia, pues nosotros tenemos que ponernos a pensar en lo siguiente, ¿no? Y es prácticamente definir un poquitito lo que estamos viviendo. Y esto va desde la parte más básica, conocida como una endemia. Ustedes debieron de escuchar en algún momento aquello que es conocido como una enfermedad endémica. Las enfermedades endémicas, por sí solas, son todas aquellas enfermedades las cuales generan una enfermedad determinada en un contexto conocido, en un lugar determinado. Como un ejemplo lo vamos a poner así. Una enfermedad endémica en Bolivia es el dengue. El dengue en Santa Cruz es una enfermedad endémica, puesto que todos los años se presenta la enfermedad del dengue en un determinado número de personas. En ese sentido, todo el departamento de Santa Cruz se prepara para atender a los pacientes que sufren la infección por el virus del dengue, ¿no? O la picadura del mosquito. En ese sentido, los hospitales se preparan, los hospitales esperan una cantidad de pacientes.
Es decir, cada año, como un ejemplo, los hospitales esperan 1.000 pacientes de dengue en Santa Cruz. Eso es algo endémico, es algo ya esperado en un territorio conocido. Es decir, en Santa Cruz cada año se esperan 1.000 pacientes de dengue, no más. Es decir, que para 1.000 pacientes hay 1.000 camas de hospital, hay 1.000 tratamientos, hay, por así decirlo, 1.000 ambulancias, hay 1.000 médicos, 1.000 enfermeras dispuestos a tratar solamente dengue. Entonces, esto es algo endémico. Por eso nos dicen que es el número habitual de casos de una enfermedad en un espacio determinado. Pero cuando, si es que se presentara un caso más de los 1.000 que esperaba el departamento de Santa Cruz, es decir, el 2021 se presenta 1.001 casos de dengue o de personas infectadas por dengue, pues ahí ya se conoce como epidemia. ¿Por qué? Porque este caso adicional, esta una persona que se ha enfermado con dengue, pues representa que no hay recursos para esta persona, no hay una cama de hospital para esta persona, no hay un médico, no hay una enfermera, no hay el tratamiento, no hay la ambulancia, no hay los recursos. Entonces, el departamento en sí entra en una epidemia, entra en un estado de crisis, por así decirlo, ¿no? Donde no tiene recursos para responder a esta enfermedad. Evidentemente, cuando una enfermedad es nueva, ¿qué es lo que pasa? Pues pasa que como no se conoce, no existe el tratamiento, el personal no tiene el conocimiento para entender esto o para tratar a estas personas, entonces de lleno, una enfermedad nueva cabalmente es una epidemia. Evidentemente la pandemia, el virus del COVID es muy virulento, es altamente contagioso, lo cual hace fácil su transmisión. Entonces, esta epidemia que está delimitada en un lugar establecido, en este caso, donde inició, que era Wuhan, pues al ser altamente transmisible o de fácil transmisión, pues este virus migra, ¿no? Migra a los diferentes países vecinos, provincias vecinas, continentes vecinos, y con ello se constata una pandemia. ¿Y esta pandemia representa qué? Más allá del traspaso de fronteras de la enfermedad, pues representa que los de otros países tampoco conocen la enfermedad. Entonces, de igual forma van a entrar en crisis. Y es cabalmente lo que hemos vivido, ¿no? Una crisis sanitaria mundial a causa de una enfermedad nueva, desconocida, sobre la que muy poco se sabía. Así, en pocas palabras, es lo que hemos vivido. Pero, ahora, dentro de lo que nos importa a nosotros, como ya sea personal de salud, como parte de la comunidad, pues es entender algo muy importante. Entender que, ah, entender que la enfermedad depende de algo que se conoce como la tríada epidemiológica. Eso es algo más técnico, ¿no? Algo del área de la salud netamente. Pero aquí hay algo que debemos de entender, que existen 3 factores que tienen que ver en el desarrollo de una enfermedad. Y estos 3 factores son los siguientes. Vamos a empezar uno por uno. Uno es el agente infeccioso, cabalmente, que en este caso es el microorganismo. El microorganismo puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser un hongo, o puede ser un parásito. Estos agentes infecciosos pueden desarrollar la enfermedad. Es decir, que todos estos agentes infecciosos, microorganismos, tienen la capacidad de desarrollar una enfermedad. Pero, ¿qué nos dice este factor de la tríada epidemiológica? Nos dice que este microorganismo tiene sus características. Estas características tienen estrecha relación con el desarrollo de la enfermedad. ¿Cómo es el qué? El tamaño, si existe algún tratamiento, cómo se transmite, cómo muere el agente infeccioso, es decir, todo lo que es propio del microorganismo es un factor importante. ¿Por qué? Porque gracias a eso yo voy a saber, voy a conocer a mi enemigo, por así decirlo. Yo no puedo hacer nada contra él, si se ponen a pensar. Ahorita el virus está por ahí afuera en la calle, por así decirlo, y no podemos hacer nada, no podemos dispararle,
no podemos decirle no me afectes, no podemos, qué sé yo, colocarle barbijo, ¿no? No podemos hacer nada. La gente está allá afuera, nada se puede hacer. Será más infeccioso, menos infeccioso, será la cepa mexicana, la cepa británica, la cepa inglesa, será la cepa brasilera, pero no podemos hacer nada. Tiene sus características muy propias de él. ¿Ok? Y todavía peor con el tamaño que tienen y lo podemos ver, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante a tener en cuenta. Otro es el entorno o medio ambiente. Dentro del entorno, nosotros debemos de tener en cuenta que el entorno nos refiere a todo lo que nos rodea. Y dentro de lo que nos rodea, uno es el sistema de salud, por así decirlo. Si en mi comunidad, en mi zona, ¿no? Yo tengo una posta de salud, tengo un hospital, hay una ambulancia que me pueda llevar, hay médico en mi zona, no sé. ¿Qué más? Hay alcantarillado. Sabemos que gran cantidad de enfermedades se transmiten por los desechos, ¿no? Entonces, hay alcantarillado, existe el recojo de basura, existe educación. Entonces, todo esto incluye la parte de la cultura, ¿no? La cultura también es importante. Existe todo esto en mi entorno. ¿Y cómo repercute esto? Evidentemente, si no hay un sistema de salud, pues yo no voy a poder asistir a un médico si me siento mal. Si no hay alcantarillado de mi zona, pues yo puedo tener más infecciones gastrointestinales o más infecciones diarreicas agudas. Si no hay recojo de la basura, pues fácilmente puede haber roedores que pueden transmitir enfermedades como la rabia u otras enfermedades. Si hay educación o no hay educación, ¿en qué me influye? Me influye en que si no hay educación, pues la gente no va a adoptar medidas para la prevención de enfermedades. Y si hay cultura o no hay cultura, dependiendo de, tenemos la cultura de eh, incorporar nuevas creencias, incorporar nuevos hábitos. ¿Tenemos ese tipo de cultura? ¿O tenemos una cultura tal vez en algunos casos muy machista que obliga qué sé yo, a algunas prácticas especiales o específicas de este rasgo cultural, ¿no? Que nos pueden poner en riesgo para incrementar la posibilidad de que nosotros nos enfermemos y evidentemente de que toda la comunidad se enferme, porque si no hay alcantarillado, no voy a ser solo yo el que se va a enfermar, se va a enfermar mi vecino, se va a enfermar mi vecina, se va a enfermar el cura de la comunidad, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver. Evidentemente, en el medio ambiente o el entorno, nosotros como personas no podemos hacer mucho porque eso es algo que depende más de un entorno tal vez gubernamental incrementado, ¿no? La alcaldía, el municipio, la gobernación o a nivel nacional tendría que hacerse algo. Eso es algo que tal vez poco vamos a poder influir, pero es algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Y por último, el último factor, y tal vez el más importante, es el huésped o la persona. Dentro del huésped y la persona nos encontramos nosotros como personas en relación a qué tan vulnerables podemos llegar a ser. Yo soy vulnerable, no soy vulnerable, tengo alguna enfermedad de base, soy diabético quizás, eh, tengo hipertensión arterial tal vez. Todo ello repercute en qué tan vulnerable soy. Si tengo una buena alimentación, porque esta alimentación repercute en mis defensas, ¿no? Si tengo educación, entonces todo esto tiene que ver con el huésped, con la persona, ¿no? Y es importante tener en cuenta que todo esto va a repercutir directamente en el desarrollo de la enfermedad. Eso es algo importante de tener en cuenta. Entonces, de la coacción de estos tres factores repercute el desarrollo o no de una enfermedad. Sigamos avanzando. Si hablamos del microorganismo, aquel que hemos mencionado hace un momento, tenemos que hablar de algo muy importante que es la transmisión. La transmisión de un microorganismo tiene que ver por cómo este microorganismo puede ir de una persona a otra persona. Dentro de esto existen los diferentes tipos de transmisión, como ser la directa, en la que el microorganismo se transmite de una persona a otra persona por contacto directo, ¿no? Como ser al darse la mano,
o al hablar, estornudar, toser, ¿no? Donde hay un estrecho contacto. Evidentemente el virus del cual estamos hablando el día de hoy, que es el COVID-19, tiene una transmisión directa, ¿no? Puesto que este puede pasar fácilmente por el medio ambiente a través de las gotitas que expulsamos al toser. Entonces tiene una transmisión directa, lo cual lo hace altamente contagioso. Pero además de eso, nosotros bien sabemos que este virus también tiene la particularidad de tener una transmisión indirecta. ¿En qué sentido? Ustedes debieron de escuchar decir que debemos desinfectar aquellas superficies o objetos. Entonces, eso nos dice que el virus puede permanecer vivo en algunos elementos independientemente de cuál sea ah, su material, ¿no? En algunos materiales permanecerá más tiempo, en otros menos tiempo, pero se transmite de forma indirecta también. Entonces, esto hace al virus un poco más peligroso. ¿Por qué? Porque el virus puede ya no solamente pasar al hablar o al toser, también puede ser transmitido si yo le presto mi celular o mis llaves a alguien y yo tengo mis llaves contaminadas. Entonces, esto es mucho más complejo. Otra forma de transmisión también indirecta es a través de los vectores. Los vectores son todos aquellos animales que pueden transmitir la enfermedad. Dentro de ellos nosotros tenemos, por ejemplo, a los roedores que transmiten la rabia o a los mosquitos que transmiten ya sea el dengue, la fiebre amarilla, la chikungunya, ¿no? Entonces, estos animales también pueden transmitir las enfermedades, ¿no? Lo bueno de la enfermedad que estamos viendo el día de hoy es que no se transmite por vectores, sino sería otro también el problema, puesto que todas las medidas de transmisión, o medios de transmisión, perdón, hacen que sea más difícil controlar un brote epidémico. Entonces, esto es bien importante tener en cuenta. ¿Qué más debemos saber? Debemos saber que existe una secuencia de infección, por así decirlo, en relación a la presentación de una enfermedad. Todo inicia en lo que nosotros conocemos como un reservorio natural. Un reservorio natural es un animal que vive con el virus o con el agente patógeno, en este caso el virus. Un reservorio natural, por ejemplo, son los monos para la fiebre amarilla, son los roedores para la rabia. ¿Y por qué son reservorios naturales? Porque estos animales o insectos viven con el virus, pero el virus o el agente infeccioso no les genera la enfermedad. Entonces ellos son como que inmunes, por así decirlo, ¿no? Entonces esto los convierte en reservorios naturales. Es decir, que este animal, en este caso, contiene el agente infeccioso, pero no le hace nada. Él vive de manera normal con el agente infeccioso. Ahora que cuando el humano o otra especie entre en contacto con este reservorio natural, ya sea que se lo come, lo caza o simplemente es contaminado por alguno de sus heces o algún vector transmite el agente infeccioso a la otra especie, pues recién se produce la infección. Es decir, cuando otra especie entra en contacto con el agente infeccioso y este agente infeccioso le genera la enfermedad, se produce la infección. Y evidentemente, esta infección es algo nuevo. Al ser algo nuevo, pues es una enfermedad epidémica que lleva independientemente del agente patógeno, un tiempo de incubación, y ese tiempo de incubación va a desembocar a que la persona esté enferma. La persona puede tener algunas características, dijimos, ¿no? La persona puede tener un nivel de salud óptimo, un nivel alto, puede tener tal vez también una buena alimentación, puede tener una enfermedad de base. Entonces, todo esto lo hace más o menos vulnerable. Si la persona es fuerte o su cuerpo es fuerte, pues la persona fácilmente puede ser solamente portadora. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a presentar signos ni síntomas graves de la enfermedad, es decir, va a pasar la enfermedad de manera desapercibida, pero puede contagiar. Eso es un portador, ¿no?
O puede ser que la persona tenga algún grado de riesgo, ya sea alto, bajo, mediano, que lo va a hacer transmitir mucho más rápido la enfermedad. Es decir, si la persona manifiesta eh, más signos y síntomas, es decir, estornuda más, tiene más diarrea o tiene más flemas, qué sé yo, entonces la persona empieza a transmitir mucho más y esto se convierte en un círculo vicioso, puesto que la persona infecta a otras personas y esas personas pueden continuar infectando a otras personas. O tal vez el sistema de la persona está muy dejado, por así decirlo, o es muy bajo su nivel de respuesta y la persona fácilmente puede fallecer, ¿no? Y ahí se rompe el ciclo de la infección, evidentemente, en torno a lo que ya hemos mencionado, ¿no? Al agente infeccioso, al entorno, al huésped, es decir, la coacción entre todos y cada uno de estos agentes. Y esto como tal va a llevar a una proliferación de la epidemia o proliferación de la enfermedad. Es decir, una persona infecta a 2 o a 3 o a 4, dependiendo con cuántos haya estado en contacto. Y esto evidentemente va a ser una cadena de infecciones o un círculo vicioso de infecciones prácticamente. Hasta que va a llegar a una proliferación masiva y a un colapso de sistemas de salud. Y bueno, lo que nos lleva fácilmente al siguiente punto. ¿Cómo nosotros podemos prevenir estos nuevos casos o la aparición de nuevas personas infectadas? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nosotros manejamos dos elementos muy importantes en la salud pública. Uno es la prevención de nuevos casos y otra es la promoción de la salud. Dentro de la prevención de nuevos casos, nosotros adoptamos medidas para que no existan más casos contagiados. Entonces, si dijimos que la transmisión era directa por darnos la mano o por estar en contacto con una persona que tose o habla y está infectada, pues la medida más fácil de prevenir que aparezcan nuevos casos es el lavado de manos. Entonces, el lavado de manos es nuestra principal o una de nuestras principales armas al momento de hablar de la prevención de nuevos casos. ¿Qué más? Pues evidentemente vamos a ver que el uso del barbijo también se encuentra acá, puesto que si dijimos que era por el uso eh, por la transmisión directa a través de hablar, a través de las gotitas que expulsamos al toser, pues también estamos hablando de una forma directa. Y la forma de contrarrestar eso, pues evidentemente es el uso del barbijo. Además, nosotros vamos a promocionar o vamos a difundir el uso, bueno, la alimentación adecuada o unos buenos hábitos alimenticios, lo que va a llevar a que nuestro sistema inmune sea más fuerte, nuestro cuerpo sea más fuerte y tengamos una mejor defensa de las enfermedades. Otro factor importante para la prevención de nuevos casos, pues es el manejo también de desechos de manera adecuada, en el sentido de que si yo elimino de manera adecuada mis barbijos, mis guantes o cualquier elemento que haya podido ser contaminado en un recipiente adecuado, pues puedo prevenir que aparezcan nuevos casos, ¿no? Puesto que sabemos que el manejo inadecuado de los desechos puede hacer que reaparezcan, broten o aparezcan enfermedades, ¿no? ¿Qué más es importante? El realizar ejercicio periódicamente es una medida, una forma importante de prevenir enfermedades y prevenir nuevos casos, ya que el uso el realizar ejercicios de manera habitual, es decir, generar hábitos de ejercicio, nos facilita que prevengamos el estrés, y el estrés como tal es uh, es un estado en el cual nosotros nos volvemos más propensos a enfermarnos, ¿no? Ya sea por una o múltiples razones, como es el que bajan nuestras defensas, o estamos decaídos, o no queremos hacer nada, pues eso puede ahondar a que nosotros nos enfermemos, ¿no? A que tengamos más riesgo de enfermarnos.
Y algo también importante es la convivencia pacífica, y dentro de la convivencia pacífica, cabalmente nosotros promocionamos, ¿no? Que si toses, tienes que toser en un pañuelo, si toses, tienes que toser en el pliegue interno del codo. Eso es algo por una convivencia pacífica con nuestro entorno que nos pueda facilitar el llevar a cabo esa relación o ah, ese desenvolvimiento con nuestra comunidad, ¿no? Para evitar que otros se enfermen si yo estoy enfermo, o para evitar que alguien se enferme si es que encuentro a alguna persona que pueda o no estar enferma. Entonces, esto es una parte muy importante de la prevención de casos. Otra parte de la prevención de casos nuevos también tiene que ver con el distanciamiento físico. Si dijimos que las personas que entran en contacto directo con otra persona que se enferma, pues pueden llegar a contagiarse, pues una medida adecuada es el distanciamiento físico de al menos 1 metro o 1.5 metros de distancia, ¿no? Y evidentemente tenemos también el uso de la mascarilla o el barbijo para evitar que las personas que estén con alguna enfermedad respiratoria, en este caso el COVID, puedan propagar la misma enfermedad. Otra forma importante de prevención de nuevos casos o de la enfermedad es el reconocimiento temprano de síntomas. ¿En qué sentido? Si yo veo que mi vecino está enfermo, ¿no? Y no le doy importancia, en una semana puede haber infectado a muchas personas, que yo sé, qué sé yo, a 10, 20, 30 personas, a toda mi zona quizás puede haber infectado, y peor todavía si es el vendedor de la tienda, ¿no? Pero si yo estoy alerta y yo conozco los síntomas de la enfermedad, y yo digo, mi vecino no se ve bien, está como que tosiendo, y de paso no usa su barbijo, y he visto que está bien abrigado, está sudoroso, bien pálido, no estará enfermo. Entonces ahí yo estoy reconociendo los síntomas de mi vecino, ¿no? Y puedo fácilmente decirle, che, vecino, te encuentras bien, puedes ir a la posta que te vean porque no te veo bien. O por lo menos, vecino, por favor, use barbijo para evitar contagiar a todas las personas, o lávese las manos, o qué está tomando, ¿no? Entonces, si yo reconozco temprano los síntomas, pues puedo prevenir también la infección o la aparición de nuevos casos, ¿no? ¿Qué más? El cumplimiento de la cuarentena también es importante, lo hemos visto dentro del distanciamiento cabalmente. Una parte, por así decirlo, un poco más radical de distanciamiento es mantener la cuarentena, y mientras más cuarentena hayamos hecho, más hemos mitigado el riesgo, es decir, menos riesgo hemos pasado o hemos cursado al momento de poder enfermarnos, ¿no? Entonces, esto va dentro de lo que viene a ser la parte de la prevención de nuevos casos. ¿Hasta acá tienen alguna consulta quizás? Ya, como dijimos en un inicio, el virus evidentemente tiene unas características. Dentro de las características, yo me voy a permitir hacer algo acá. Dentro de las características está cabalmente el tamaño del virus, ¿no? El tamaño del virus, como tal, es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, no solamente el tamaño, también las características internas. Dentro de las características internas nos dicen que este virus, voy a hacer un espacio acá, nos dicen que es un virus de ARN. ¿A qué hace referencia esto? Esta es la proteína del virus, por así decirlo, el alma del virus, la genética del virus.
En todo caso, nosotros como seres humanos tenemos una genética en base al ADN. Esta molécula del ADN es una molécula o una proteína completa. Eso es lo que debemos entender, ¿no? Eso está completo. En cambio, este ARN es una molécula o una partícula incompleta. ¿Esto por qué es importante? Porque esta facilidad de que la partícula o la proteína esté incompleta hace que este virus pueda variar, pueda tener muchas variaciones. Es decir, a raíz de uno que está incompleto es como que tengamos una pieza de rastre, ¿no? Vamos a ponerlo así. Entonces, digamos que este es nuestro virus. En todo caso, su complemento ideal sería algo así, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si se complementa con dos fragmentos diferentes? Uno de una familia, otro de otra familia. Entonces, esta fusión, este juego de pares, este juego de variaciones, hace que existan muchas variaciones. Evidentemente, cada una de estas variaciones va a ser diferente a la otra, ¿no? Ya sea británica, sea mexicana, lo que sea, va a tener muchas variaciones. Las variaciones se dan en relación a qué? En relación a las condiciones en las cuales haya estado expuesto el virus. ¿Cómo es el qué? Condiciones como el uso de antibióticos, o vamos a ponerlo así mejor, medicamentos, radiación, condiciones climatológicas. ¿Esto en qué afecta? Si yo a un virus, qué sé yo, al primero que ha aparecido, le administro medicamentos de manera inadecuada, pues este virus puede llegar a generar algo que se conoce como resistencia, ¿no? Puede hacerse más fuerte. Si yo le administro radiación a este virus, porque hemos administrado rayos ultravioleta y eso es radiación, también puede generar resistencia. Si yo vivo en grandes alturas o en un lugar muy a nivel del mar, pues evidentemente las condiciones climatológicas son diferentes y el virus tranquilamente puede adaptarse. Entonces, este virus, como tal, al ser un virus incompleto, tiene estas facilidades de poder cambiar o de poder variar. Evidentemente, cada variación va a ser diferente a la otra. Algunas van a ser más agresivas, ¿no? Otras van a ser menos agresivas, pero eso es algo propio del virus. Como dijimos, no podemos hacer nada al respecto a esto. Ahora que el virus tenga un menor tiempo de incubación, pues puede ser, puede que sí, puede que no. Como que puede ser que el virus sea muy fuerte, ¿no? Pero nosotros, por así decirlo, tenemos una muy buena respuesta. ¿A qué quiero llegar con esto? A que el virus puede ser muy fuerte. Dijimos que hay tres factores en la tríada epidemiológica. Uno de ellos es el virus, otro es la persona, y dentro de la persona está cabalmente su contexto, cómo es ella, cómo se desenvuelve y todo aquello, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en la persona, vamos a ver que esta persona en un inicio se encontraba en cuarentena. Luego de la cuarentena, puede que se haya enfermado, puede que no, pero ahora ha tenido una, por así decirlo, soltura. Primero una soltura. Para ir a su trabajo, para hacer sus actividades cotidianas, entonces ha dejado de lado algunas medidas de bioseguridad. Posterior a ello, ha pasado el segundo brote y ahora hay una soltura al 100%. Es decir, ya no hay medidas de bioseguridad. Bueno, sí hay, ¿no? Pero ya por cultura es como que, ay, usar barbijo todo un año ya cansa, ¿no? Entonces ya voy a dejar de usar barbijo hoy porque me he cansado. O voy a dejar de lavarme las manos, o simplemente no lo hago porque es como que ya me he cansado. O simplemente por el componente cultural, nosotros decimos, voy a ir a pasear con mi familia porque ya nos hemos aburrido de estar en la casa y nos vamos a ir de viaje. Entonces, este componente, estas solturas que se van dando, hacen que la persona sea mucho más vulnerable. ¿Y esto a qué lleva? A que esta persona, pues en cuanto entre en contacto con el virus,
tenga una menor respuesta. Es decir, si yo bajo toda la guardia, por así decirlo, el día de hoy, y que empiezo a caminar sin barbijo, sin lavarme las manos, llego a mi casa, no me ducho, dejo de comer saludable, como pura comida chatarra, expongo a mi familia llevándolos no sé, a Coroico, a este fin de semana, no sé, nos viajamos a Santa Cruz, vamos a una fiesta, ¿no? En las fiestas eventualmente por la cultura boliviana casi nadie usa barbijo y por lo general siempre se consume bebidas alcohólicas, entonces entendemos lo que conlleva irnos a una fiesta. Entonces, todo eso hace que yo sea más vulnerable, o sea, que tenga más riesgo de tener una enfermedad e incluso de tener una enfermedad peor. Ahora, esto para una persona que no haya pasado la enfermedad. Si la persona ha pasado la enfermedad, eventualmente hay otro componente muy importante. Si la persona pasó la enfermedad, tiene un sistema inmune bajo. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a poder responder de la forma como respondió antes. Quizás la primera vez pasó la enfermedad de una forma desapercibida y no se dio cuenta, ¿no? Otra vez le ha costado un poquito a pasar la enfermedad porque ha estado con medicamentos, tal vez lo han internado en hospital, ¿no? Pero esa enfermedad que ha pasado en la primera oportunidad, tal vez de manera desapercibida, le ha bajado el sistema inmunológico, ¿no? Y este sistema inmune bajo, a la larga, lo que representa es más riesgo. Este riesgo se traduce en cuadros graves, como ser terapias intensivas, internación en hospitales, ¿no? Manejo de medicamentos mucho más avanzados, ¿no? Entonces, este componente de que la persona pueda haber pasado una enfermedad un poco más desapercibida o más leve en su primera fase o en su primera exposición, hace que el sistema inmune esté bajo y esto como tal lleva a que la persona tenga mucho más riesgo a cuadros graves de la enfermedad. Y como tal la enfermedad va a presentarse más rápido, evidentemente. ¿Por qué? Porque el sistema inmune, que es lo que frena la enfermedad, está bajísimo. Entonces esto puede llegar a pasar. Y eventualmente puede ser el caso. Hay muchas personas, y si nos ponemos a pensar un poquito en Brasil, pues ustedes recordarán que Brasil no ha entrado en cuarentena hasta, si no me equivoco, abril o inicios de mayo, puesto que el presidente de Brasil indicaba que no había la enfermedad y que las personas iban a sobrellevar la enfermedad. Entonces no han entrado en cuarentena. Lo que nos puede hacer pensar muy fácilmente es que la gran parte, por así decirlo, más del 80% de la población de Brasil se haya contagiado. Y eventualmente en un segundo contagio, pues van a presentar una mayor predisposición a enfermedades o cuadros graves, de menor tiempo de evolución y mayor componente incluso. Entonces, esta puede ser nuestra respuesta. Como dijimos, nosotros nada vamos a poder hacer sobre el virus como tal. Lo que sí vamos a poder hacer es algo sobre la persona, es decir, mantener las medidas de bioseguridad, tener mucho más cuidado, incrementar la alimentación, el distanciamiento, el lavado de manos, todas aquellas medidas que ya hemos hablado. Y cabalmente lo que vamos a ver tiene relación con lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Entonces, vamos a pasar a las medidas de bioseguridad, que todos hemos visto. Todos hemos tal vez leído algo o simplemente hemos escuchado por parte de la alcaldía que nos decía que es obligatorio usar barbijo bajo multa de 500 bolivianos o de 400 bolivianos. Pues esto hace referencia cabalmente a que todas estas medidas de bioseguridad hacen referencia a las características. ¿Las características de quién? Del virus en este caso. ¿Cómo nos protegemos contra estas características? Dijimos que el virus se transmite por vía directa, ¿verdad? Es decir, a través de darse la mano, a través de hablar, qué sé yo, incluso de manera indirecta, a través de objetos. El virus tiene características como ser el tamaño. El tamaño que está oscilado entre 0.40 nanodaltons es algo muy pequeño, ¿no?
Entonces es por eso que nos decían a un inicio que tenemos que usar barbijo quirúrgico o barbijo N95, sí o sí, porque estos barbijos son los únicos que pueden filtrar cabalmente partículas de este tamaño. Entonces, evidentemente los equipos de bioseguridad, las medidas de bioseguridad, se administran o se usan en relación a qué tan expuestos estamos. Es decir, si yo estoy muy expuesto a los virus o al agente patógeno, pues tengo que usar muchos más implementos de bioseguridad, como ser todos los que están en la pantalla. Pero si no estoy muy expuesto, pues puedo utilizar simplemente los necesarios. Entonces, haciendo referencia a lo que acabo de mencionar, las personas que están más expuestas cabalmente son el personal de primera respuesta, dentro de ellos personal de salud, personal fronterizo, personal policial. Entonces, ellos son los que han adoptado usar esto, ¿no? El traje de bioseguridad, puesto que el virus es altamente contagioso. A su vez, han empleado los barbijos N95 o su variante, que son los KN95, que también tienen una buena filtración. A su vez, han implementado las gafas de seguridad y los cascos o pantallas faciales, ¿no? Evidentemente, también se utilizan los guantes en el campo de salud por el contacto directo. Pero, como dijimos que esto va en relación a qué tan expuestos estamos, ese es el personal que está más expuesto, pero como personal de a pie, por así decirlo, o personal civil, nosotros no estamos tan expuestos, por lo que se nos ha recomendado siempre utilizar por lo menos un barbijo desechable o barbijo quirúrgico, que evidentemente no tiene la misma filtración que debería tener el barbijo, pero por lo menos es un barbijo altamente probado en laboratorio que filtra muchas partes. Además que tiene la facilidad de que si yo estoy enfermo, evitar que yo contagie a alguien más. Entonces, partiendo de este principio de los barbijos, de este principio del tamaño del virus que lleva al uso del barbijo, ustedes entenderán que el uso de los barbijos quirúrgicos es el adecuado para nosotros. En cambio, el uso de barbijos con válvula no es el adecuado. Es decir, nosotros no debemos usar un barbijo con válvula, puesto que ese barbijo con válvula fácilmente puede dejar pasar a las partículas de virus a través de la válvula. Entonces, esto no es lo correcto. ¿Ok? Eso es algo que debemos de tener en cuenta. ¿Qué más sobre las medidas de bioseguridad? Pues evidentemente podemos adoptar las que nosotros tengamos a libre disponibilidad. En este caso, es muy difícil que nosotros encontremos trajes de bioseguridad adecuados, es decir, con una filtración adecuada. Los protectores de los ojos o antiparras, esos sí los podemos encontrar en el medio. Evidentemente son mucho mejores aquellos que tienen un sello hermético al rostro, ¿no? Evidentemente el costo incrementa, pero si no tuviésemos esa facilidad, pues podemos nosotros utilizar esas antiparras que simplemente nos cubren contra salpicaduras, ya sea por que alguien está hablando, ¿no? O que existan partículas suspendidas en el aire. El uso de guantes no es recomendado para personas que trabajan de a pie o de manera civil. ¿Por qué? Porque evidentemente eroga un gasto incrementado el uso de guantes de látex o de nitrilo para las diferentes personas. Entonces, para evitarnos eso, nosotros tenemos otra medida de bioseguridad que viene a ser cabalmente el lavado de manos. Entonces, vamos a ahondar un poquito más en ello respecto al lavado de manos. Respecto al lavado de manos, ustedes saben que es la medida básica principal que nosotros vamos a tomar en cuenta para la prevención de enfermedades, puesto que este lavado de manos tiene un principio arraigado a la estructura del virus. Ustedes se preguntarán por qué nos lavamos las manos o nos piden que nos lavemos las manos con alcohol, con agua y jabón o solución jabonosa. Y es cabalmente debido a que el jabón tiene una propiedad que hace que, las partículas de jabón, químicamente hablando, disuelven los
famosos puentes de hidrógeno del agua, lo que facilita el ingreso de partículas más pequeñas al interior del virus, en todo caso la membrana del virus, y de esa forma hacen, por así decirlo, matan al virus, ¿no? Entonces, ese es el principio de por qué nosotros debemos lavarnos las manos con agua y con jabón, y nos indican al menos 20 segundos, debido a que en 20 segundos yo puedo hacer una limpieza correcta de toda la superficie de mis manos, ¿no? Entonces, ese es el porqué también del lavado de manos. ¿Qué más debemos ver el día de hoy? Pues vamos a hablar un poco sobre las vacunas. Y no sé si aquí quieren acotar algo respecto a qué son las vacunas, si tienen algún concepto sobre las vacunas, quizás. ¿Alguien que quiera participar? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué son las vacunas? ¿Será que nos puede colaborar con alguna opinión, quizás? Yo quería hacer mejor una consulta al respecto, o no sé, tal vez usted me puede aclarar mejor de que, bueno, en qué medida, por ejemplo, las vacunas nos protegen. Yo no le veo ¿cómo le puedo decir? No le veo la utilidad, porque si es que no nos van a ayudar a que no contraigamos esta enfermedad, ¿cuál es su utilidad? ¿Cuál es su alcance? Tal vez no estoy comprendiendo bien. Les rogaría, por favor, me ayude. Claro que sí. Realmente nosotros vamos a partir en ese sentido, ¿no? ¿Para qué nos sirven las vacunas? ¿Qué son? Las vacunas evidentemente son una forma muy inteligente de que nosotros podamos prevenir. ¿Prevenir qué? Prevenir las enfermedades. Prevenir enfermedades en sus formas graves, como ser que, por ejemplo, nosotros todos tenemos la vacuna de la BCG, o es cabalmente la vacuna conocida, bueno, prácticamente es la vacuna para prevenir formas graves de la tuberculosis. Entonces, todos estamos protegidos contra eso. Pero, ¿cómo se da a cabo esto? Pues, evidentemente, las vacunas tienen que ver de manera muy específica con el sistema inmunológico. Dentro del sistema inmunológico hay lo que se conoce un montón de células, como ser las células, los glóbulos blancos de diferentes formas, de diferentes tamaños, pero hay algo muy importante acá, que para que el sistema inmunológico se articule o desarrolle la respuesta inflamatoria y, la, y frene alguna enfermedad posible, pues tiene que existir lo siguiente. Tiene que existir, uno, el reconocimiento de la enfermedad a través de las células conocidas como macrófagos o como células presentadoras de antígenos. Bueno, un grupo celular agarra a un agente patógeno, a un microorganismo, y lo que hace prácticamente es digerirlo. Digerirlo, hasta que encuentra en su interior algunas partes. Dentro de esas partes encuentra fragmentos del agente patógeno, ¿no? Pueden ser fragmentos de diferentes formas. Puede ser un representante, por así decirlo, una partecita del virus, conocida como antígeno. Puede ser que se reconozca el núcleo, es decir, en este caso lo que dijimos que era el ARN, o puede ser que sea de manera conjunta el virus, y de igual forma actúan las vacunas. ¿Cómo? Cuando el sistema inmunológico es infectado por algún agente patógeno, el sistema inmune se activa, y al activarse el sistema inmune, pues este genera una reacción, donde prácticamente voy a usar esta diapositiva, el sistema inmune va y encuentra al agente patógeno, empieza a digerirlo, ¿Para qué? Para conseguir un antígeno, un representante del virus. Este representante del virus o de la bacteria o lo que sea, ¿sirve para qué? Para que este antígeno eh, es procesado por el sistema inmune
para generar anticuerpos. Estos anticuerpos tienen la finalidad de que más adelante puedan reconocer de manera más temprana y oportuna al virus. Es decir, si hoy día yo me he enfermado con la enfermedad, con el virus, perdón, pues mi sistema inmunológico lucha todo el día desde ayer, desde hoy, mañana y pasado contra este virus. Lucha hasta conseguir este antígeno. Una vez que consigue el antígeno, desarrolla los anticuerpos. Y estos anticuerpos cabalmente son los que luchan contra esto. Es como que estos anticuerpos marcan como si fuese la mira de una pistola al virus y posteriormente otras células del sistema inmunológico lo que hacen es matar al virus. Entonces, todo este proceso de reconocimiento, procesamiento de antígenos y anticuerpos para marcar al virus y posteriormente matarlo, es el proceso natural que se hace. Pero, bueno, este proceso puede durar de manera fisiológica normal unos 10, 14, 15 días, un mes, 2 meses, dependiendo de qué tan virulento sea el agente patógeno y de qué tan fuerte sea el sistema inmune de la persona. Ahora, con las vacunas, ¿qué es lo que se hace? En laboratorio se hace prácticamente todo esto. En laboratorio se agarra el virus, en el laboratorio se parte al virus en pedacitos, es decir, se agarra ya sea un fragmento de la cubierta del virus, se agarra un fragmento del ADN del virus o del material genético, o se agarra al virus de manera general y se lo inactiva, y a razón de esto se producen las vacunas. Y las vacunas lo que hacen es prácticamente generar en el sistema inmune los anticuerpos, sin que la persona pase la enfermedad. Entonces, todo lo que hace generalmente el cuerpo en unos 10, 15, 20 días, 30 días, con riesgo de que la persona muera, se genera en laboratorio para que las vacunas lleguen de una manera inocua a la persona y puedan protegerla, en algunos casos de por vida y en otros casos por lo menos por 6 meses, un año, 10 años, contra las formas del virus. Esas son las vacunas, esa es la función de las vacunas. Entonces, cuando nosotros hablamos de las vacunas cabalmente, tenemos un sistema inmunológico que está, por así decirlo, decaído, vulnerable, que puede ser fácilmente dañado, puede ser fácilmente vencido por un agente patógeno, ¿no? Pero al administrar una vacuna, lo que nosotros hacemos es fortalecer al sistema inmunológico con los que ya dijimos, los anticuerpos. Los anticuerpos que van a ayudar a que el sistema inmunológico pueda luchar, por así decirlo, más rápido y más eficazmente contra los diferentes agentes patógenos. Y de esta forma, pues se pueda prevenir enfermedades por los diferentes agentes patógenos a través de un sistema inmunológico fuerte o fortalecido. Esas son las vacunas que, bueno, ese es el porqué de las vacunas. Evidentemente hay muchos tipos de vacunas en relación a la vacuna, qué segmento del agente patógeno toca, ya sea el virus en conjunto, sea un pelito del virus, por así decirlo, sea el material genético del virus, a partir de qué se hace el virus, de cuál fragmento del agente patógeno se hace la vacuna, pues difiere un poco la vacuna, ¿no? Pero la eficacia y la efectividad, esas se miden ya en laboratorio en relación a la generación de anticuerpos para despertar el sistema inmunológico más rápido y de una mejor manera. Es prácticamente esa la explicación del sistema inmunológico que nos ayuda prácticamente a prevenir enfermedades y de esta forma, por así decirlo, coexistir de una forma armónica sin que los diferentes virus, bacterias, parásitos, hongos nos generen una enfermedad de forma grave. No sé si con eso respondo a su consulta.
Le agradezco. No hay por qué. Bueno, y cabalmente es algo que nosotros estamos también promocionando, que viene a ser no solamente la vacunación contra el COVID, evidentemente también promocionamos la continuación o la continuidad en los diferentes eh, esquemas de vacunación que muchas veces se puedan haber visto afectados por la pandemia, ya que por la pandemia ya no se va a los centros de salud, por la pandemia ya no se hace esto, por la pandemia no llevo a mi hijo, o por la pandemia el centro de salud está cerrado prácticamente. Entonces, para evitar que exista mayor riesgo por otras enfermedades que también se pueden prevenir por vacunas, nosotros estamos haciendo énfasis en que se pueda retomar la vacunación al 100% contra otras enfermedades. No sé si tienen alguna otra consulta quizás. Ok, dentro del tratamiento como tal para las diferentes enfermedades, existen estudios, ¿no? Se agarra a los microorganismos y se los coloca en un laboratorio y se les hacen pruebas con diferentes fármacos, medicamentos para disminuir o para eliminar el agente patógeno. En ese sentido, el uso de la ivermectina tiene que ver con disminuir la carga viral, ¿no? Algunos estudios demuestran que el uso de la ivermectina tiene una relación con disminuir la carga viral que pueda existir. Evidentemente, la ivermectina es un medicamento que se ha desarrollado ya hace años atrás para tratar otras enfermedades, dentro de ellas enfermedades parasitarias. Ahora, el uso de la ivermectina se maneja en varios esquemas de tratamiento, ¿no? Evidentemente, cuando nosotros tenemos una enfermedad, nosotros deberíamos de tener un esquema de tratamiento. Un esquema de tratamiento en relación a, eh, ya sea, ya sea un tratamiento contra los síntomas o un tratamiento contra la enfermedad. Es decir, contra el microorganismo. Un tratamiento contra la enfermedad y contra el microorganismo es un tratamiento específico. En este caso, hablando del virus cabalmente, nosotros necesitaríamos antivirales, lo cual está en estudio todavía. Como ustedes habrán visto en las noticias, no hay un solo medicamento antiviral que ha salido ya a la venta, pero no hay todavía en Bolivia, evidentemente. Entonces, lo que se hace nosotros actualmente es un tratamiento sintomático para la enfermedad. ¿En qué sentido? ¿A qué se refiere el tratamiento sintomático? Los síntomas son todas aquellas manifestaciones que la persona puede llegar a presentar, como ser fiebre, dolor, tos, diarrea quizás. Entonces, un tratamiento en base a los síntomas se enfoca a eliminar estos síntomas, como si tiene fiebre, pues voy a dar un antipirético, ¿no? Como ser el paracetamol, por ejemplo, ¿no? Si tiene dolor, voy a dar también un analgésico. Si tiene tos, pues voy a dar un antitusivo o un jarabe para la tos, ¿no? Si tiene diarrea, pues voy a dar algo específico para diarrea. Entonces, este tipo de tratamientos es el que actualmente se utiliza. ¿Por qué? Porque si no tenemos un medicamento específico para tratar al virus como tal, es decir, un antiviral, pues no vamos a poder hacer mucho. Sin embargo, como usted bien lo ha mencionado, se utiliza la ivermectina, incluso la prednisona, que cabalmente es un tratamiento para los síntomas, la ivermectina como un tratamiento ¿para qué? Para bajar la carga viral. Dentro de ello, pues evidentemente dentro de la carga viral, si una persona tiene mayor o menor carga viral, es mayor o menormente contagioso, es decir, si la persona
tiene una menor carga viral, contagia menos. Entonces, mientras la persona que esté enferma, confirmada con la enfermedad, con el COVID-19 en este caso, si esa persona confirmada toma ivermectina en dosis adecuadas y correctas, pues la carga viral va a bajar, ¿ok? Pero esto de las dosis adecuadas y correctas tiene que ver con tratamientos específicos. Y un tratamiento específico, pues cabalmente es un tratamiento que se da en base a edad o en base a peso. En relación a eso, pues evidentemente en algunos lugares salió el tratamiento en base al peso, ¿no? Si usted pesa 1 kilo o por cada kilo que usted pese, tiene que tomar media pastilla de ivermectina, tiene que hacerlo cada 12 horas por 3 días. Entonces, ese es un esquema de tratamiento. Si nosotros seguimos a detalle ese esquema de tratamiento, pues vamos a, como tal, como tal les acabo de comentar, vamos a llegar a bajar esa carga viral. Si seguimos al pie de la letra ese tratamiento. Caso contrario de no seguir el tratamiento al pie de la letra, lo que nosotros vamos a hacer es prácticamente generar variaciones del virus. Como dijimos, el virus puede cambiar, puede variar en relación a qué medicamentos se emplea, a qué radiación se puede emplear, entonces esas variaciones se pueden llegar a generar en relación al manejo inadecuado de antibióticos también. En este caso, si utilizamos un medicamento que no es específicamente para el virus y nosotros lo usamos de manera libre, pues podemos generar una variación, ¿no? El tratamiento de ivermectina sí está avalado actualmente, ¿no? Pero como decíamos, en dosis adecuadas, bajo supervisión de un profesional médico preferentemente, para que no exista algún tipo de reacción adversa o una sobremedicación o sobreinfección o incluso una intoxicación, ¿no? No sé si con eso respondo a su consulta. No hay por qué. ¿Alguna otra consulta quizás? Doctor, buenas tardes. Quiero hacerle una pregunta. ¿Me escucha, doctor? Sí, adelante, por favor. Ya. ¿Qué alimento me ayuda a fortalecer mi sistema inmunológico? Pues todos los alimentos que vengan a ser de origen natural, de preferencia alimentos cocidos, verduras cocidas. Los frutos secos nos ayudan bastante con lo que actualmente necesitamos, que es el zinc, para fortalecer el sistema inmunológico. Luego, dentro de otros medicamentos, otros alimentos, todos aquellos que contengan vitamina C, vitamina D, nos van a ayudar bastante, ¿no? En sí, mantener una alimentación balanceada, ¿no? Como en algún momento aprendimos la pirámide de los alimentos, ¿no? Donde nos decían que dividamos el plato en 3 partes, ¿no? Una de ellas es para carnes, otra es para carbohidratos, es decir, arroz y demás, y la otra parte para verduras, ¿no? Que cabalmente es la parte más grande. Entonces, si cumplimos a detalle esa dieta, por así decirlo, ese esquema de alimentación, pues nosotros nos vamos a tener una alimentación adecuada. Y evidentemente dentro de todo esto, tener una alimentación variada. Es decir, no comer todos los días arroz, papa y chuño, en sí comer ensaladitas, ensalada cruda, ensalada cocida, ensaladas de temporada en todo caso, el consumo de frutas, alimentos secos, frutos secos, como les decía, cereales, todo eso nos ayuda bastante. No, evidentemente los diferentes alimentos tienen una carga vitamínica y mineral independiente, pero no es que no solamente vamos a comer un solo elemento, ¿no? Si fuese el caso, entonces vamos a la farmacia y nos compramos todo zinc. Debemos de mantener una alimentación equilibrada y balanceada, y es por ello que la alimentación debe ser variada, para que nosotros captemos del medio animal y vegetal todos aquellos nutrientes que nos son necesarios, ¿no? Dentro de ellos vitaminas, verdura, vitaminas, minerales, proteínas, azúcares, que son importantes, ¿no? Pues yo les recomendaría los frutos secos, que son muy buenos, vegetales verdes también, que puedan comerlos para el tema de prevenir la anemia también,
que es muy importante, y eventualmente consumir plátano y cítricos, ¿no? Por el tema de potasio, el tema de la vitamina C también. Eso en relación a su consulta. Muchas, Evidentemente todos los alimentos tienen un pH, ¿no? Y todos los alimentos van a llegar al estómago, y el estómago maneja un pH mucho más bajo, es decir, es más ácido. Entonces todos los alimentos que vayamos a ingerir, si se ponen a pensar, van a llegar al estómago y del estómago se procesan y recién pasan a todo el cuerpo. Entonces no va a servir de mucho si es más ácido o menos ácido, simplemente va a ser la sensación del gusto, ¿no? Entonces por esa parte tengamos a detalle esa recomendación chiquitita. ¿Alguna otra consulta quizás? Una consulta más, doctor. ¿Qué significa tener el estómago, el organismo alcalinizado? Ok, dentro de la química, nosotros manejamos una regla, ¿no? Del 1 al 14, que cabalmente es la escala del pH, lo que mencionaba el docente hace un momento, ¿no? Nosotros nos encontramos al medio, bueno, mantenemos un equilibrio de 7, ¿no? 7.3, 7.4 en el organismo, lo cual es algo equilibrado. Todo lo que tenga a tener una mayor concentración de hidrógenos es más ácido, ¿no? Y todo lo que tenga una mayor concentración de bases llega a ser algo básico, ¿no? En ese sentido, esos extremos son diferentes, ¿no? Uno es muy alcalino y el otro es muy básico, muy ácido. Entonces, tener algo muy alcalinizado, es decir, algo muy básico, es como que un extremo de la vida. Y evidentemente los extremos de la vida son malos, ¿no? Si tenemos algo que es muy alcalinizado, pues es lo mismo que tener algo muy ácido, simplemente las repercusiones van a ser otras, ya sea a nivel del sistema respiratorio o del sistema ah, urinario, que nos van a generar ya sea una orina ácida o una orina alcalina. Evidentemente el cuerpo va a empezar a hacer diferentes procesos para mantenerse acá. Si nosotros queremos consumir muchos alimentos ácidos, acidificamos el cuerpo, pero el cuerpo va a tender a querer compensar y va a generar muchas más bases. No sé si me dejo entender. El cuerpo siempre tiene que estar en equilibrio, es decir, en 7, siempre. Si nosotros lo llevamos por consumo de muchos ácidos o sustancias ácidas a un entorno ácido, a un pH ácido, pues el cuerpo va a ver la forma de cómo de cómo compensar yéndose al otro lado. Y para esto produce bicarbonato, genera una respiración inadecuada, o qué sé yo. Siempre tiene que haber ese equilibrio ácido-base en el cuerpo. Entonces, de nada sirve que yo genere un entorno más ácido o más básico, más alcalino. El cuerpo siempre va a tratar de equilibrarlo. Es por eso que les decía, mantengamos una alimentación equilibrada, balanceada y variada, porque de esta forma nuestro cuerpo va a estar en reposo y va a tener una mejor respuesta a cualquier otro agente que pueda llegar a existir. Entonces tratemos de evitar estos extremos de la vida como tal y vayámonos a una alimentación variada, balanceada. Muchas Doctor, gracias. ¿Sí? doctor, perdón, ¿en qué medida pueden llegar a contagiarse los niños? Ya que los adultos a algunos nos caen muy mal. Y en los niños, ¿en qué medida pueden llegar a contagiarse? Por favor. Los niños pueden contagiarse de igual forma, no hay que en mayor o menor proporción. Evidentemente es más raro que los niños se contagien. ¿Por qué? Porque los niños no salen a las calles, ¿no? Evidentemente no deberían de salir a las calles para que no se contagien. Por ello es como que es más raro, pero igual los niños se contagian, e incluso si se contagian es un poco más difícil para ellos poder llevar a cabo un proceso normal, debido a que en nuestro medio es muy común la desnutrición, la anemia en los niños, las enfermedades diarreicas, las enfermedades respiratorias que
bajan el sistema inmunológico de los niños. Entonces, muchas veces los niños tienen una menor respuesta adecuada a los diferentes agentes virales, por la alimentación, por las exposiciones que tienen. Entonces, un niño se puede contagiar. Es más raro que se contagie porque no está expuesto. Un niño no está trabajando en un hospital, un niño no es policía, un niño no sale a trabajar, no debería de salir a trabajar. Por eso es más raro. Pero si un niño sale a trabajar con el padre, con la madre, si el niño se expone, evidentemente se va a contagiar. Y evidentemente su nivel de respuesta puede ser mayor o menor en relación a qué tan preparado esté. Evidentemente los niños tienen un sistema inmune un poquito más fuerte porque ellos están en constante, por así decirlo, en constante exposición a nuevos agentes, ¿no? Cuando nosotros éramos niños, asumiendo que todos los que estamos en la sala somos mayores, pues nosotros hemos estado expuestos a consumir agua de la pila, a consumir, qué sé yo, alimentos crudos, a consumir algunas veces, alguien ha debido comer tierra, alguien ha debido comer incluso hasta estuco quizás, y todas esas exposiciones han hecho que nuestro sistema inmune sea más fuerte, no en ese momento. Actualmente nuestro sistema inmune está como que un poco más dormido, porque a todo lo que nos teníamos que exponer cuando éramos niños nos hemos expuesto y gracias a eso nuestro sistema inmune es más o menos fuerte. En cambio, los niños están con el sistema inmune, por así decirlo, a flor de piel. Es como que el sistema inmune está bien activo, tan activo que si el niño se mete una papa cruda, recién cosechada a la boca, evidentemente el niño va a tener una infección estomacal, pero su sistema inmune tiene la potestad o la facultad de poder responder mucho más rápido, de una mejor forma. Pero esto va en relación a qué tan bien alimentado es el niño, si el niño ha recibido lactancia materna, si ha recibido los suplementos cuando era bebé, a todo ello se debe el sistema inmune del niño. Entonces el niño puede responder de una mejor manera si su sistema inmune es fuerte, pero si no lo es, su respuesta va a ser menor y como tal puede presentar la enfermedad, que es una enfermedad rara en niños, pero es mucho más grave en todo caso. Gracias, 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 doctor. No hay por qué. Bueno, con ello voy a darle paso. Yo agradezco las preguntas que han realizado todos y evidentemente son buenas. Lo que ahora voy a proceder a hacer es darle el paso a mi compañera, la licenciada Glenny, para que pueda también exponer el tema que ella ha preparado, para que no nos extendamos mucho y así podamos también aprovechar esa exposición al máximo. ¿Ok? Bueno, yo me quedo hasta el final de la sala para poder también colaborar con algo más y pues agradeciéndoles de antemano, pues Jenny, te dejo la palestra para que puedas continuar. Muy bien, querido Rudy, muchas gracias. Buenas tardes a todos ustedes, queridos profesores, ya que no está el director, a todos los padres de familia también. Les felicito mucho por este interés de conocer más, de informarse más. Yo sé que hace un año venimos escuchando mucho acerca del COVID, acerca de la prevención y todo ello, ¿no es cierto? Así que toda la información que nosotros vayamos a tener siempre de fuentes confiables es muy importante. Pero a esto, ¿qué viene junto al COVID? Viene un montón de emociones que nosotros tenemos. Las emociones son reacciones que todos, absolutamente todos tenemos. Entonces, es por eso que les he preparado un tema para que nosotros podamos ver desde el momento en que inició la pandemia. Como les indicó mi compañero, el doctor Rudy, mi nombre es Glenny Yepes, yo soy psicóloga en Cruz Roja Boliviana. Nosotros actualmente manejamos la teleasistencia en apoyo psicosocial. Al finalizar les voy a dejar el número de teléfono para que las personas que deseen llamar lo hagan con toda confianza. Así que ahora permítanme, por favor, les voy a compartir la imagen. Les ruego un minutito.
logran ver la pantalla, por favor. Ahora sí, ¿pueden ver la pantalla? Sí. Muy bien. Bueno, el tema que les he preparado se llama Gestionando las emociones en tiempos de COVID-19. Y esto exclusivamente va dirigido a los padres de familia, a los maestros. Y lo que pasa es que estar viviendo en una situación de pandemia mundial nunca antes vista, nunca antes ocurrida, despierta un montón de emociones que repercuten en nuestra vida personal, en nuestra vida profesional. Y hay muchas preguntas que nosotros nos hacemos, cómo las gestionamos, cómo las manejamos, cómo manejamos ese nivel de estrés, de ansiedad, cómo podemos controlar el miedo, cómo frenamos nosotros el estrés día a día. Entonces, cómo podemos transmitir nosotros a nuestros hijos tranquilidad, que ellos se sientan seguros en casa, ¿no es cierto? Y es por eso que nosotros ahora vamos a ver. Ya les había indicado hace rato que nosotros tenemos las emociones que son reacciones que todos tenemos, la ira, el miedo, la tristeza, la frustración y tantas emociones juntas que han ido presentándose en esta época de pandemia. El enojo ha sido una de ellas también, la ambivalencia, el no saber qué hacer, el sentimiento de soledad. Entonces, todas estas cosas nosotros vamos a verlas. ¿Y cómo ha empezado todo esto? ¿Cómo ha empezado toda esta fase emocional? Con una llamada telefónica, una llamada que podía ser positiva o negativa. En este caso ha sido una llamada que hemos visto en noticias. Hay un virus en China. Inmediatamente a nosotros ha venido una negación. Hemos dicho, nosotros estamos lejos de China. Esto no va a pasar acá. Entonces, esa negación, ¿no es cierto? Inclusive nos podía desarrollar ira, enojo, y todo esto debemos superarlo, porque si no avanzamos, nosotros perdemos la oportunidad de aprendizaje de una crisis. También se ha sentido miedo, ¿no es cierto? ¿Qué nos va a pasar ahora? Entonces, cuando nosotros hablamos de miedo, hay un miedo sano, ¿ya? Y esta vez ha sido la prudencia. Hay un miedo tóxico, ese nos conduce a la histeria, ¿ya? A no poder superar las cosas y no poder afrontar la crisis. Entonces, para ello es muy importante nosotros tener una actitud de cambio, un sentido común, una fuerza. Han venido pensamientos a nosotros, estoy triste, yo me siento débil, no sé qué voy a hacer. Entonces, para ello es muy importante aceptar la realidad. Con todo esto de la pandemia, también se han presentado nuevos hábitos y confianza. Ayudamos desde la serenidad, ¿no es cierto? Nosotros nos hemos abierto al aprendizaje. ¿Por qué? Porque al estar nosotros en nuestras casas, ¿se acuerdan ustedes cuando teníamos teníamos que estar en nuestras casas, no podíamos salir, y entonces nosotros teníamos que crear nuevos hábitos como papás, enseñar a nuestros hijos una rutina. Los maestros empezaban a dar las clases de manera virtual. No, lamentablemente no todas las familias contaban con la tecnología adecuada para poder entrar muchas veces a estar presente en las clases. Entonces había que habituarse a todo ello. Los papás, dar lectura a los hijos, hacer de profesores, ¿no es cierto? Y también enseñar los quehaceres en la casa. Entonces, después hemos visto también dónde queríamos, o sea, la parte de la tolerancia, la parte de la frustración, algo muy importante. Nosotros en nuestras casas hemos aprendido a ser tolerantes, a respetar el espacio de la otra persona, a respetar mi espacio, a ser tolerantes con nosotros mismos. La frustración,
¿Por qué se ha dado la frustración? Porque de un momento a otro ya no podíamos salir de las casas, no podíamos volver al colegio, al trabajo. Entonces, ahora ¿qué hago? Estoy en la casa y no puedo hacer. Entonces venían muchos pensamientos a nosotros, ¿no es cierto? Y esa frustración podía provocar una sensación de pérdida de libertad, de dificultad de llevar adelante proyectos, las actividades personales, se tuvo que paralizar la economía. Entonces, todos los pensamientos que venían a nosotros, no puedo terminar mi trabajo, quiero salir y no puedo. Entonces, todos hemos sentido ello. La contención emocional. Es muy importante poder hablar todo lo que nosotros estamos pensando, estamos sintiendo. Nosotros tenemos a la familia al lado, al esposo, a la esposa, al hermano, a la hermana, a los tíos, a los amigos que son muy cercanos. Entonces, comentarles cómo me siento triste, estoy preocupado porque me pasa esto, o estoy tranquilo, pero a mí me asusta mucho que tal vez me vaya a contagiar por COVID porque yo tengo que salir a hacer las compras o tengo que ir al trabajo y cuando retorno a la casa no sé qué es lo que va a pasar. Entonces es muy importante hablarlo, manifestarlo. ¿Dónde queremos llegar? Con todo esto, nosotros, conscientes del proceso, ¿no es cierto?, hemos aprendido mucho como personas. Entonces, a no sentirnos culpables es lo más importante. Hemos aprendido todos mucho en esta pandemia. Los recursos emocionales para superar el COVID. Hablamos de reconocer las emociones. Entonces, acá es muy importante identificar nuestras emociones, ¿ya? Entonces, saber qué es lo que me está pasando. Si yo estoy estresado en emociones, ¿qué es lo que hemos sentido más? El estrés ha sido algo que ha afectado mucho a las personas, ¿verdad? Nosotros hablamos de un estrés clínicamente bueno y un estrés malo. Para empezar, ¿qué es el estrés? Muchos nos vamos a preguntar. Entonces, el estrés es la respuesta ante una amenaza. ¿Que es normal sentirla? Es normal. Hablamos de un estrés bueno. El estrés bueno es aquel que nos va a llevar a cumplir nuestro objetivo, nos va a ayudar a llegar a la meta que nos proponemos. Por ejemplo, yo maestro, tengo que preparar las clases para el día siguiente, tengo que revisar exámenes, tengo que revisar trabajos, entonces estoy con mucho trabajo, me estreso, pero preparo mis tareas o mi materia para el día siguiente, reviso las tareas, reviso los exámenes, tengo mi calificación de notas y después de no haber dormido bien, haber comido poco, me siento tranquilo. ¿Por qué? Porque he presentado todo mi trabajo, ¿no es cierto? Pero aquel estrés malo es aquel, por ejemplo, en que nos acumulamos las cosas y no sabemos por dónde empezar, o simplemente acá en la ciudad de La Paz, por ejemplo, nos puede provocar estrés el ruido de las bocinas de los vehículos. Entonces, es muy importante que nosotros saber detectar qué es lo que me está provocando estrés. Por ejemplo, en este caso del ruido de las bocinas de los vehículos y que ando muy apurado porque voy a llegar -5 al trabajo o voy a llegar a la hora, entonces lo que tengo que hacer será levantarme más temprano para poder salir antes y evitarme esta parte del estrés, ¿verdad? Se ha sentido miedo también, hemos hablado ya hace rato del miedo. En el COVID se ha presentado el miedo a perder la salud, a las posibles consecuencias de enfermedad, la falta de recursos económicos, a la falta de insumos básicos. Y es posible sentir miedo ante una situación que se recibe como nueva. Y en este caso el COVID ha sido algo así, porque ha sido algo amenazante, ¿verdad? Y que ahora todavía estamos viviendo con ello. El enojo, también tenemos otra emoción que puede ocurrir cuando se está experimentando una sensación de que está pasando algo injusto. Por ejemplo, ¿qué pasaba cuando estábamos en nuestras casas? Teníamos un dinero, los recursos económicos tal vez mínimos, que teníamos que nosotros manejarlo bien, pero pasaba que subían o había una alza de precios. Entonces, a nosotros eso nos enojaba.
¿Y qué era lo que teníamos que hacer? Directamente recurrir, denunciar a los medios oficiales para no exponernos a situaciones violentas. También se ha presentado en otra de las emociones el aburrimiento. El aislamiento ha provocado que la posibilidad de vincularse para compartir tiempo con otras personas se reduzca significativamente, con lo que las actividades han disminuido. Y eso es lo que está pasando con nuestros alumnos, ¿no es cierto? Muchas veces dicen los chicos, yo estoy aburrido de estar en la casa. Entonces, para ello es muy importante poder hablar, explicar bien a los hijos que si están dentro de la casa, si se han suspendido las labores escolares presenciales, es porque están cuidando la salud de ellos. La desorganización también ha sido otra emoción que se ha presentado, el no poder continuar con la rutina. Eso ha pasado también con los profesores, con los padres de familia, con los alumnos, que ha desorganizado toda la estructura, ¿no es cierto? Esa sensación de control, pero todo era por protegernos. Se ha presentado también la ansiedad. Entonces, pueden aparecer sensaciones desagradables, pueden aparecer conductas y pensamientos que busquen huir muchas veces de la realidad. Por ejemplo, yo me voy a dormir y quiero despertar cuando termine todo esto. Puede venir un pensamiento así. Entonces, para ello es muy importante mantener una rutina. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos, los profesores debemos enseñar a los alumnos que es importante que ellos deben crear una rutina al final del día, escribir en un cuaderno qué es lo que voy a hacer mañana. Eso les va a ayudar mucho en la disciplina. La sensación de encierro, también vamos a hablar que el aislamiento puede hacer sentir a las personas encerradas, agobiadas, ¿no es cierto? Puede aparecer pensamientos de que quiero salir a la calle, quiero ir a reuniones con mis amigos, pero no puedo. Entonces es muy importante en este caso recordar lo transitorio de la situación. No sabemos hasta cuándo, pero lo importante es decir que tienen que saber esperar. Otra emoción que se ha presentado ha sido la tristeza. Entonces se puede dar esta situación por la ruptura de la cotidianidad, porque ya no ha sido lo mismo. También puede agravarse con el aislamiento y el tener el contacto con noticias negativas. Se da el caso de que yo puedo buscar noticias desde la mañana en diferentes canales de televisión, en la radio. Entonces eso va a ser algo que me va a hacer daño, me va a hacer sentir triste. En mi cabeza solamente van a estar esas noticias. Entonces es muy importante también en la rutina buscar una hora para ver las noticias, para estar informado. ¿Ya? Luego vamos a hablar de enfocar la energía y genera una rutina. La rutina va a estar siempre en la parte de las emociones porque nos va a ayudar mucho. Entonces, pensar en lo que yo puedo hacer. Genero una rutina. Por ejemplo, si al final del día yo escribo mi rutina, si soy maestro, estoy segura que mi materia va a estar preparada ya para el día siguiente. Tengo el horario con los diferentes cursos, tengo las tareas para dar, luego retornaré a la casa, almorzaré, descansaré un rato, revisaré las tareas, prepararé otra vez mi material para el día siguiente. En los alumnos, los papás tienen que ayudar mucho ahora que están en la casa, controlar más, darles una rutina, y yo les recomiendo que canales de televisión, un programa, los hijos deben ver 1 hora por día, después de cumplir con toda su labor de tareas. Es bien importante ello. Céntrate en lo que puedes hacer. Aquí, por ejemplo, vamos a combinar lo laboral con las tareas domésticas también. Buscar un momento de ocio, de placer. No todo tiene que ser el trabajo, las tareas, ¿no es cierto? También podemos ver, por ejemplo, un programa en familia que vaya de acuerdo a todas las edades. Buscar, entonces, leer un libro, buscar un tiempo para leer un libro, buscar un tiempo para dedicarme a mis hijos, tal vez mediante un juego lúdico. Hay diferentes maneras que uno, mediante la creatividad y de acuerdo a lo que les gusta a los hijos, pueden hacer. El cuidarse, como les ha recomendado hace rato el doctor Rudy Villarreal, ¿no es cierto?
Es muy importante seguir manteniendo todos los protocolos de bioseguridad y en todo ello también está la higiene, una buena alimentación, el dormir bien, el hidratarse bien. Mantener el contacto social, esto es con la familia y con los amigos. Ya pueden ser también mediante el WhatsApp, preguntar al amigo cómo está. Yo pienso que ha sido en esta época muy bonito recibir un mensaje o una llamada de un amigo y preguntar cómo estás, cómo está tu familia. Y más aún si sabemos que hay personas que viven solos, preocuparnos por ellos y darles una llamada, ¿no es cierto? Eso hace sentir muy importante a las personas. En protección, nuevamente aquí vamos a recalcar todas las medidas de bioseguridad. El barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos, no tocarse los ojos, la nariz, la boca, eso es muy importante, ¿ya? Y la parte de anticipar y explicar. Esta parte, por ejemplo, yo pienso que va dirigido a los papás, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué los papás? Porque cuando nuestros hijos iban a volver a clases y iban a pasar ellos las clases de manera virtual, entonces los papás siempre tienen que dar una explicación clara y sencilla a los hijos, indicar. Aún no se retorna a las clases presenciales porque todavía estamos con la parte con el COVID-19, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros proteger a ustedes, van a ustedes pasar las clases de manera virtual, la cual el colegio nos va a hacer llegar las medidas a seguir, los horarios, el enlace, la plataforma con la que ustedes van a pasar. Entonces es muy importante si explicamos a los hijos, inclusive ellos no van a sentir miedo, no va a ser algo extraño para ellos. Vamos a hablar también del autocuidado psicológico y las recomendaciones. Habíamos hablado del alimentarse bien, hidratarse bien, el dormir a las horas que siempre mantenían. ¿Qué pasa si yo tengo un hijito de 6 años? Mi hijito de 6 años, bueno, va a dormir a las 9 de la noche seguramente hasta el día siguiente 7 de la mañana o 6:30 de la mañana que se levantará y yo como papá, porque algo muy importante es que los papás enseñan todos los valores morales a nuestros hijos, no sé, a los hijos. Es la responsabilidad de los papás. Yo sé que al colegio van, les refuerzan porque los profesores ayudan, enseñan, les saludan, les enseñan las buenas maneras, pero eso se aprende en casa. Entonces los papás tienen que mantener esa rutina de horario de sueño de los hijos, que despierten muy temprano, que se bañen, que desayunen, que se peinen muy bien, que se cambien su ropita y estén bien limpiecitos frente a su computadora o al celular para pasar la clase. En una mesa como el banco, el pupitre o su escritorio del colegio y tener lo necesario ahí, ¿no es cierto? Nada que le distraiga. Realizar diariamente ejercicios. Se recomienda realizar ejercicios a las personas que se sienten estresadas, ejercicios de yoga. Ahora en el internet nosotros podemos encontrar ejercicios de yoga desde lo más simple, ¿no es cierto? Tener mucho cuidado si adolece de malestares de columna, de ello. Y también pues, cuando terminemos ahora el taller, yo les voy a pasar el número de teléfono y les podemos pasar estos ejercicios. Nos dice el médico que es importante la vitamina D, entonces la exposición al sol a primera hora de la mañana, solo un rato nada más es importante. Vamos a hablar de las actividades placenteras que les había dicho, por ejemplo, leer un libro, el bailar, los juegos. Es importante la actitud que ustedes como papás vayan a tener o como maestros también ante los alumnos. Nosotros les vamos a transmitir todo ello. La desconexión es importante, ¿no? Evitar que las conversaciones se centren exclusivamente en la pandemia. No tenemos por qué nosotros, si bien informamos a los alumnos, a nuestros hijos acerca de la pandemia, no tenemos por qué tenerlos todo el día también con esas noticias. Podemos enfermarlos.
Saber decir no cuando los límites físicos y emocionales son propasados. Si yo me siento cansado, entonces saber decir no, esta vez ya no puedo, yo solamente hasta aquí, o preparo mi material hasta acá, porque también para los profesores ha sido un cambio fuerte el dar las clases virtuales a presenciales. No se olviden que siempre han estado ellos presentes con los alumnos. Saber o intentar expresar el malestar. Eso es muy importante, decir, yo no estoy bien, no me siento bien, estoy cansado, prefiero dejarlo para mañana porque ahora no he trabajado mucho, entonces saber dar una explicación es muy importante. Eso no es nada malo, son importantes. Entonces, acá hablamos que cuando una persona siente miedo, es muy importante, ¿cierto?, apoyarse en situaciones similares, pero piense cuántas veces una persona ha superado cosas duras, cosas difíciles en su vida. Entonces, la actitud que vayamos a tener nosotros es muy importante. Evitar los pensamientos negativos, catastróficos, y más bien llevar a nuestra mente pensamientos optimistas. Controlar las emociones negativas. Utilicen el buen humor. Es muy importante, ustedes, señores papás, los profesores, yo sé que saben ustedes contar algún chiste, algo que relaje a la persona. Una sonrisa ya relaja a la persona. Saber reconocer las emociones y aceptarlas. Apoyarse, lo que les decía hace rato, en la familia, en los amigos, en los compañeros de trabajo, para contar nuestras cosas. Al advertir somatizaciones como síntomas de estrés, entonces inmediatamente uno puede pedir ayuda. Si nosotros pedimos ayuda cuando estamos sintiéndonos mal a tiempo, es mucho más fácil que podamos solucionar esto. ¿Ya? Si posee usted una debilidad, una vulnerabilidad psicológica o emocional, entonces es importante evitar las situaciones que lo expongan innecesariamente. Si yo soy una persona muy sensible, entonces no voy a buscar noticias, por ejemplo, donde me hablen de personas que están muriendo por COVID o ver imágenes, entonces yo tengo que saber evitar ello. Comenten entre ustedes, queridos profesores, ustedes también papás, en su trabajo, en el hogar, ¿no es cierto?, de modo de cuidar la parte emocional. Y luego de una jornada laboral, aprovechar el tiempo con uno mismo. Hay que buscar la serenidad, la tranquilidad, buscar paz en nosotros, ¿ya? Eso es muy importante. Y bueno, en esta parte, para todos ustedes, queridos profesores, la vuelta al colegio han sido retos emocionales, retos pedagógicos, inclusive para los profesores y para los alumnos. Lo que se desea es conseguir un aprendizaje efectivo, ¿no es cierto? Yo sé que de manera virtual es más difícil. Muchos profesores inclusive han aprendido a manejar las plataformas, no solamente ellos, creo que todos en el trabajo hemos aprendido mucho ahora en la parte virtual para manejar todo ello, y es muy importante entonces siempre saber manejar toda esta situación, ¿no? Además, los profesores es muy importante que deben recomendar las medidas de higiene siempre a los alumnos, a los padres de familia también, porque sabemos que muchos papás están al lado del hijo cuando están pasando clases. Se han creado normas, protocolos en las unidades educativas. Cumplir las reglas, ¿no es cierto?, es el primer paso para los alumnos, para los profesores y también para los padres de familia. Los alumnos y docentes afrontan desafíos en toda esta temporada. Entonces, la gestión psicológica, las estrategias pedagógicas son nuevos desafíos para ellos. La gestión de emociones no es sencilla, saber todo para los estudiantes que lleven, o sea, se ven que sin verse un año prácticamente con sus compañeros, y bueno, pues ahora están
directamente frente a una pantalla, no están junto a sus maestros, porque también los alumnos han extrañado a sus maestros porque han estado día a día con ellos. Entonces es importante que los padres expliquen a sus hijos cómo va a ser todo. Y eso seguramente lo han hecho al iniciar el colegio. Y aquellos papás que no lo han hecho, ustedes saben que pueden hacerlo. Estamos pasando, ahora ustedes estás pasando tus clases de manera virtual, entonces ahí ya pueden explicar al niño, ¿cierto? El anticipar y el explicar siempre va a ser muy importante. Algo que favorece mucho a los niños es que tienen una plasticidad mental y la capacidad de adaptación de ellos es muy grande. Entonces, muchas veces los papás podemos ver como algo duro, algo tal vez no va a poder, pero no. Ellos, los chicos, yo por eso les decía, esta plasticidad mental que tienen favorece mucho. En muchos casos, en el caso de que no sea así, se debe gestionar la tolerancia y frustración de la que hemos hablado, ¿no es cierto? En este caso, los profesores tendrán que reforzar a los alumnos. Es muy importante hablar esta parte de la parte de los profesores, de los alumnos, porque están trabajando así. Lo que queremos es que el aprendizaje, o sea, no se vea afectado ahora que están pasando de manera virtual, que la adaptación tiene que ser la del maestro y la del alumno para que esta situación realmente sea algo positiva, ¿verdad? Entonces, es muy importante, queridos profesores, que primero debemos trabajar las emociones en clase y de saber identificar cómo lo veo a mi alumno, ¿no es cierto? Y ser tolerante con ellos, a los alumnos también, que pongan el esfuerzo necesario para cumplir todas las tareas. Entonces, es importante si ven que los alumnos se les dificulta, yo pienso que es muy importante un repaso de los contenidos y estoy segura que lo han hecho al iniciar las clases, repaso de contenidos anteriores y así se fomenta la adaptación. El compromiso en profesores y alumnos. Les he hablado de las normas y protocolos que ustedes al inscribir a sus hijos han tenido que leer en algún papel o les han explicado y los papás tienen que ayudar a cumplir esas reglas, explicar a sus hijos si son pequeños y a los hijos grandes, bueno, ellos ya tienen que cumplirlas. La empatía es algo muy importante que nosotros debemos manejar en todo momento. Los retos emocionales y pedagógicos, por todo lo que hemos hablado, ¿no es cierto?, es para los profesores y para los alumnos. Lo que se quiere conseguir es que el aprendizaje sea efectivo, se afrontan los desafíos, les he comentado, las nuevas estrategias pedagógicas y la confiabilidad es lo más importante, que el alumno, ¿no es cierto?, sienta ello para que no tenga miedo. El miedo puede bloquear inclusive a la persona. Cuidar las conductas de discriminación es muy importante, ¿no es cierto? Rechazo a las personas cuando, sobre todo si la persona se ha contagiado ahora de COVID, la estigmatización de algo que se habla es malo, eso no es para nada bueno. Uno no sabe dónde se puede contagiar al ir a la tienda a comprar pan, en el minibús, en el bus, en el mercado, en el trabajo, en la calle, tal vez al estar pasando al lado de una persona. Así que mucho cuidado con ello, más bien apoyar a las personas que estén enfermas de COVID, ayudarles, animarlas para que ellas o ellos puedan salir rápido de esa situación. La comunicación siempre debe ser un lenguaje claro, un lenguaje sencillo. El saber comunicar es vital, el saber expresar también es muy importante, la capacidad de adaptación para que nuestro aprendizaje sea efectivo. Yo sé que es el deseo de los profesores, de los padres de familia y de los alumnos. Y hasta ahí la presentación. Si tienen alguna pregunta, por favor. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla con toda confianza.
Y si está claro, me hacen sentir bien. Estaba muy claro. Qué bien. Me alegra. Lo que queremos siempre es manifestarles y brindarles una comunicación clara, con un lenguaje sencillo para que ustedes puedan comprender y vean que esta parte de gestión de emociones nosotros podemos manejar, nosotros controlamos nuestras emociones, inclusive cuando nosotros sentimos ira, muchas veces los papás no hacen su tarea o está todo desordenado, ¿no es cierto? Entonces, yo pienso que es muy importante darse un tiempo. Si es posible, papás, ese rato cierran sus ojos, el 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, y recién pueden expresar lo que quieren y van a ver que la ira baja. ¿Ya? Yo les voy a dar el número de teléfono para que ustedes puedan anotar y las personas que deseen comunicarse con nosotros, como les había indicado a un principio, que nosotros estamos dando el apoyo psicosocial en manejo de teleasistencia. Entonces ustedes nos pueden llamar, nos dejan su número de teléfono y nosotros les devolvemos la llamada. Si desean, pueden anotar el 735 029 83. Y si no tienen preguntas, bueno, con eso hemos terminado el taller en información de COVID-19, gestión de emociones, que es muy importante en esta etapa de COVID-19. Claro que sí. 735 029 83. Con todo gusto estamos para servirles. Muchas gracias. Creo que no hay preguntas, estaba muy claro. Entonces, a nombre del director de la Unidad Educativa Piloto Bolivia, licenciado Reinaldo Franco, doctor Rudy Villarreal y licenciada Leni Yepes, profesionales de la Cruz Roja, muy agradecidos otra vez por la charla tan esclarecedora que nos han dado. Por cierto, será compartida con los padres, madres de familia y también colegas. Muchas gracias por conectarse a esta interesante charla. Profesora Ruth, a ustedes las gracias por esta invitación, por este espacio que nos dieron para poder llegar a personal de su unidad educativa, y hagan la réplica con los papás, que va a ser muy importante también para ellos. Así que muchísimas gracias a todos por su atención y estamos para servirles. Tienen el número de teléfono. Muchas gracias. Que también pueden compartir. Gracias a los expositores. Gracias, muchas gracias.